Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad de poder darnos el de poder estar en su presencia. Les ruego me perdonen. Ok, gloria a Dios. 1, 2, 3. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Okay. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar en este día, empezando la semana para la gloria de Dios, con bien y con salud. Permítanme un momentito. De antemano le agradecemos al Señor por la salud, la fortaleza, la vida, ¿no? Y la oportunidad de poder seguir adelante en sus caminos, y que el Señor sea siempre bendiciendo nuestras vidas para la gloria de su nombre. Les ruego de antemano una disculpa si en grado caso no alcanzan a escucharnos tan fuerte. Voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Lo que pasa es que me olvidé mi equipo de micrófonos y no estamos en casa en este momento. Pero voy a tratar de acercarme un poquito más para que puedan escucharme, ¿no? Con un poquito más de fuerza. Así que espero en el Señor que todos puedan ser bendecidos en este día y puedan escuchar de una manera clara la palabra del Señor. Así que, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios y le rogamos que el audio no sea un impedimento para nosotros poder predicar la palabra del Señor o poder enseñar la palabra del Señor, ni tanto por este medio ni por ningún otro, ¿no? O sea, porque nuestro anhelo y deseo es que Dios siempre pueda transmitir su palabra a través de los medios sociales o a través de la radio o a través de la televisión, y que no haya interrumpimiento ninguno, ¿no? Y que todo lo contrario, que podamos hablar la manera más clara posible la palabra de Dios. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos y nos entregamos al Señor y le pedimos que nos ayude en este día y que Él pueda glorificarse en nuestra vida? Especialmente, ¿no? Porque sabemos que de antemano el Señor siempre tiene palabra para todos y cada uno de nosotros. A veces de un modo, a veces de otro, pero que siempre es edificante, porque el Señor siempre nos ayudará a entender y a comprender su palabra para la gloria de su nombre. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos y nos entregamos al Señor? Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Perdona, Señor, todos y cada uno de nuestros pecados con lo que te hayamos agraviado hasta este momento, Señor. Y ayúdanos en tu misericordia, ayúdanos a vivir tu palabra, a glorificarte, a honrarte, a bendecirte, a engrandecerte en todas y cada una de las cosas que hacemos, Señor, y que tu nombre sea verdaderamente, Señor, glorificado en nuestra vida. Gracias, Padre amado. Ayúdanos a servirte y a serte fiel. Bendice nuestras vidas. Ayúdanos en esta mañana, Señor, siendo tú el Maestro por excelencia, a entender y a comprender tu palabra y a vivir para ti, Señor. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que discúlpeme si me escucha gritando. No es que quiera gritar, no estoy enojado, sino que veo que el micrófono de mi computadora es un poco bajo, así que necesito alzar la voz para poder que ustedes me escuchen claramente como han escuchado en las veces pasadas, ¿no? Así que gloria al Señor. El día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema ¿quién me redarguye de pecado? Y en este caso en particular vamos a continuar con los versículos siguientes, como estábamos viendo en los versículos 45 y 46, pero en este caso en particular el 46 solo vamos a tomar la primera parte por hoy para poder compartir
una verdad que yo pienso que nos va a ayudar a todos nosotros a cambiar nuestra manera de ver la palabra del Señor. Amén. Así que primeramente nosotros podemos ver en este caso en particular que Jesucristo todavía hasta ese momento, pues seguía el argumento con este grupo de personas, ¿no? Que aparentemente le habían aceptado, pero ya vimos que trataban de argumentar diciendo que eran descendientes de Abraham, que luego que eran hijos de Abraham, luego querían hacerse valer, o sea, hacerse brillar diciendo que eran hijos de Dios, y al final de cuentas Cristo les declara, no directamente, no sois ni hijos de Abraham, por lo que no hacen las obras de Abraham, no sois hijos de Dios tampoco, porque al final de cuentas me amarías, pero vosotros me queréis matar. Y al final de cuentas Cristo le dice, ustedes son nada más que hijos de vuestro padre el diablo, ¿no? Así que Jesús, en este caso en particular, él continúa hablando, continúa diciéndoles, digo yo tratando, ¿no? En mis propias palabras, porque nosotros lo expresamos no es que Jesús estuviera tratando de hacerles entender, oye, estás equivocado, no eres hijo de Dios, no eres, sino que eres hijo de Satanás. No, no, si el Señor solamente hablaba la verdad, la verdad que Dios le había dado, que él dice que había recibido del Padre, y al final de cuentas nosotros decimos, estaba tratando, aunque no precisamente es el tratar de convencer a la persona, sino que él está compartiendo la verdad. Pero le digo, el Señor les hace saber que ellos son hijos del diablo, y luego él continúa en esa conversación diciéndoles, a mí, porque digo la verdad, no me creéis. En este caso en particular, permítanme un momentito, déjenme a ver si puedo colocar el programa a un ladito aquí y mis notas de este lado. Permítanme un segundito. Ok, vamos a subirlo. Un momento. Ok. Les ruego una vez más disculpas porque no estamos en casa, así que si escucha, perdón, ruidos por ahí, es que simplemente nos estamos preparando para la salida. Ok, solo un segundito, disculpen un momento, ya estoy por terminar. Ok, perfecto. Allí se me volvió a mover. Se me volvió. Ahí está. Ok, ahora sí, otra vez. Ahora sí, gloria al Señor. Como les decía, nuestro Señor Jesucristo les decía, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Es interesante porque Jesucristo les está narrando y les está diciendo, alguien más les está hablando. Y en este caso, ese alguien más, el que está hablando a sus vidas, a su mente, a sus corazones, no es nada más que vuestro padre el diablo. O sea, Jesús continúa diciéndoles y afirmándoles a ellos que Satanás es el que gobierna sus vidas, en este caso en particular. Acuérdense que nosotros sabemos que Satanás es el que, si pudiéramos decirlo así, ayuda al ser humano, ¿no? A vivir, a entender, a disfrutar, si pudiéramos decirlo así, el pecado. Y en ese pecado que ellos estaban viviendo, estaban siendo dirigidos, poniéndonos por Satanás, poniendo Satanás sus deseos en sus corazones, que al final de cuentas ellos ni se percataban ni se daban por entendido. Así que lo que nosotros podemos ver en este caso en particular, ¿no? Que el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, es aquel que se encarga de crear en nosotros pensamientos pecaminosos que son desagradables delante de Dios.
Y al final de cuentas, Cristo les dice, a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Le está diciendo, hay alguien más que está hablando a vuestras vidas. En otras palabras, Cristo nos está haciendo entender a nosotros que espiritualmente hablando, solo hay dos voces que podemos escuchar. En este caso, la voz de Satanás y también la voz de Dios. Pero como les digo, Cristo a estos hombres le está diciendo, la voz que ustedes están escuchando no es de Dios. Ustedes no proviene del Padre de las luces, si pudiéramos decirlo así, solo por agregar, ¿no? La voz que ustedes están escuchando no es de aquel que les ama, que les cuida, que les protege, que les provee. La voz que ustedes escuchan no es de aquel que desea que vivan para él, sino que en este caso en particular la voz es de vuestro padre el diablo. Ahora en estos momentos, en otras palabras, le está diciendo, ustedes no son hijos de Dios, sino que son hijos del diablo. Y al final de cuentas, él le dice, y a mí, que yo les estoy diciendo la verdad. En otras palabras, el que está hablando de sus vidas, lo único que les está diciendo son mentiras, o como dije la semana pasada, ¿no? Medias verdades que al final de cuentas les ayudará a culminar lo que nosotros pudiéramos decir impensable porque nosotros conocemos ahora quién es Cristo. Es posible que si tuviéramos o hubiésemos vivido en aquellos días, en aquellos momentos, todos y cada uno de nosotros también hubiésemos apedreado a Cristo. No lo sabemos, solo Dios sabe, ¿no? También lo hubiéramos crucificado, también lo hubiéramos negado. Pero que les digo, aquellos hombres, al final de cuentas, no podían escuchar la verdad de Cristo. Y Cristo les dice, este hombre que les dice medias verdades o que les dice mentiras, en pocas palabras, a ese ustedes lo están escuchando. Y, y los deseos que él tiene, ustedes están tratando de cumplirlos. Pero yo, que soy Dios, el creador del universo, el creador, no, yo sé que no se lo dijo, pero le digo como nosotros lo vemos ahora, el creador del universo, el que creó el mar, la tierra, los animales, no dentro del mar y fuera de él, la naturaleza, el que hace crecer las plantas, como dice el apóstol Pablo, Apolo regó, yo sembré o viceversa, dice, pero el crecimiento lo da Dios, hablando de la naturaleza misma, ¿no? Y por supuesto aplicándolo a la vida espiritual de las personas, ¿no? Del cambio de vida, perdón, cambio de la muerte a vida. En otras palabras, el cambio de vida de la persona. Así que Cristo, en este caso en particular, siendo Él Dios, y siendo Él el creador de él, o en este caso en particular de los seres humanos mismos dentro del vientre de la madre, Él dice, a mí que yo les digo la verdad, no me creéis. Así que Cristo le está diciendo, en otras palabras, están cometiendo el error más grande de sus vidas, porque es mi voz la que vosotros deberíais de prestar atención y no la voz de Satanás. Así que nosotros podemos ver que las personas por un momento ni se percatan de lo que ellos están percibiendo dentro de sí mismos, que no proviene de Dios y que no proviene incluso de ellos mismos, sino que proviene del corazón de Satanás mismo y ni cuenta se dan. En otras palabras, nosotros podemos ver, ¿no? En este caso en particular, que hay pensamientos en el ser humano, ¿no? En nosotros mismos, que pudiéramos decir o pensar que vienen de nosotros, de nuestro propio razonamiento, y decir, yo creo que esto es lo correcto, cuando en realidad lo que estamos recibiendo nosotros mismos también, incluyéndonos en ello, que las palabras de Satanás o los deseos de Satanás mismo, y que le puede ocurrir a cualquier persona, ¿no? Como por ejemplo, nosotros lo vimos con el apóstol Pedro, cuando él niega a Jesús. El negar a Jesús y decir, no lo conozco, nosotros pudiéramos decirlo así, Pedro, Pedro, qué mal hiciste, has negado al santo, como él mismo dijo, han negado al santo, lo dijo en el libro de los Hechos. O sea, han negado a Dios mismo,
aquel a quien Dios puso como Señor de todo el universo. Así que qué mal ha hecho el apóstol Pedro. Le hubiéramos dicho, Pedro, ¿qué has hecho? Pero recuerden que Cristo ya le había dicho anteriormente, Satanás te ha pedido para zarandearos, por supuesto. Pero en este caso refiriéndonos a Pedro mismo, que fue el que tropezó. Él dice, Satanás ha pedido para zarandearte. Así que cualquiera de nosotros pudiera decir, no, si yo estuviera en los zapatos de Pedro, nunca hubiera negado a Cristo. Pero más sin embargo, la Biblia nos dice que no eran pensamientos de Pedro. Jesús mismo nos dice que es Satanás quien maniobraría la situación a través de los soldados, a través de la sirvienta, para crear o manejar la mente de Pedro a tal grado de negar a Jesucristo mismo. Incluso Cristo trata de abrirle los ojos a Pedro y le dice, ¿tu vida pondrás por mí? Como diciéndole, Pedro siendo personal, Señor, aunque me desea ir a la muerte voy a ir contigo. Y Cristo le dice, tu vida pondrás por mí, tratándole en este caso en particular, hacerle entender a Pedro, Pedro, estás totalmente equivocado. El enemigo, Satanás, el enemigo de tu alma y por supuesto la mía, o sea, de Cristo, ha pedido delante de Dios poderlos zarandear a todos ustedes. Y en este caso, tú mismo me negarás 3 veces. Así que le digo, es bien interesante cuando nosotros podemos ver en la escritura que los pensamientos del Señor van mucho más allá que los nuestros, porque los nuestros, como yo siempre he compartido con las personas que tengo la oportunidad, ¿no? Nosotros no podemos ver más allá de nuestros ojos. Pero Dios puede ver en lo espiritual y no solamente eso, lo que existe más allá en el tiempo, ¿no? En esa vida espiritual y por supuesto la vida física. Pero nosotros no podemos pasar de esa vista física y no podemos pasar de ese entendimiento natural, racional, aquí en la tierra y no podemos entrar en ese pensamiento espiritual en el cual Dios se mueve. Así que le digo, Cristo le dice a estas personas, a mí, yo, el Creador, el Señor, el Salvador de vuestras almas, que estoy a punto de morir por vosotros para que tengan vida y vida en abundancia, vida eterna, ¿no? Y que puedan estar conmigo por la eternidad. Yo, que le digo la verdad, no me creen, ¿no? Es bien interesante porque al final de cuentas, le digo yo, la escritura se presta para poder enseñar otras cosas más, que le digo, no tenemos el tiempo suficiente en una sola clase para hablar tanto de un solo versículo, como nosotros le hemos compartido, ¿no? Hay versículos que se prestan para múltiples enseñanzas, que al final de cuentas incluso lo pudiéramos ver de esta manera, ¿no? En el sentido de que a veces nosotros podemos ver en la Biblia la verdad de Cristo y sin embargo a veces no creerla. Como por ejemplo, eh, temas que estuvimos hablando apenas la noche anterior con una persona muy querida de nosotros y planteábamos y hablábamos, ¿no? De que a veces nosotros decimos que la Biblia nos da la promesa o Dios nos da la promesa a través de la Biblia, que Él será nuestro sustentador, que Él será nuestro ayudador, que Él no nos dejará morir de hambre, que Él nos ayudará en nuestra economía, en nuestro trabajo, en nuestra relación con nuestros jefes, etcétera. Pero más sin embargo, a veces llega un momento en que dudamos esa verdad y al final de cuentas cometemos el error de dejarnos llevar por las mentiras y el engaño de Satanás, diciendo no te va a alcanzar tu economía, no te va a alcanzar tu carácter o tu actitud para tratar con tu jefe, etcétera, etcétera. Y al final de cuentas, esa verdad de parte de Dios, que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo, la ponemos por un lado y no la creemos o la creemos a media y tenemos la tendencia de engañar y de mentir para obtener un beneficio económico. Así que les digo, nos pasa a todo mundo. Nos pasa el ver
la promesa de Dios y las palabras de Dios mismo, no solamente a través de sus siervos, pero de Dios mismo, de que Él sería nuestro sustentador. Y no le creemos y a veces hasta mentimos para obtener ese beneficio económico. Le digo, así que podemos hablar de múltiples enseñanzas o múltiples ejemplos que no nos alcanzaría, le digo, un solo día para hablar de todos ellos. Así que nosotros mismos también debemos de cuidarnos de no creer la verdad de Dios. Así como en este caso en particular, estas personas no podían escuchar la voz de Cristo, no podían escuchar la voz de su Dios, en este caso en particular, sino que tenían la tendencia de creer mejor las medias verdades de Satanás, o más bien llamadas mentiras comúnmente, como decimos nosotros, y al final de cuentas terminaban haciendo todo lo contrario de lo que era agradable a Dios. Así que le digo, el Señor nos guarda y nos libra a nosotros de creerle más a las medias verdades de Satanás, en otras palabras, a sus mentiras, que a la verdad de nuestro Señor en su palabra, en especial sus promesas, ¿no? Donde Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si estaría con nosotros, ¿qué nos pudiera hacer falta a nosotros? Abrigo, sustento, nada nos faltaría. ¿Nos faltaría la economía? No. ¿Nos faltaría el transporte? No. ¿Nos faltaría el trabajo? No. ¿Nos faltaría la gracia para con los hombres? No. ¿Nos faltaría la sabiduría para, en este caso en particular, emplearla en todas y cada una de las cosas que hacemos y hablamos y compartimos? No, tampoco. Así que el Señor nos ayude a creer su verdad y no a creer las mentiras o las medias verdades que Satanás trae a nuestras vidas, ¿no? Por lo regular, ¿no? Medias verdades que nos ayudan a cometer los errores más grandes de nuestra vida y a veces los errores pequeñitos también, pero que al final de cuentas traen grandes consecuencias para nuestra vida espiritual. Así que le digo que el Señor nos ayuda a nosotros a poder escuchar siempre la verdad de nuestro Dios y no a escuchar las mentiras del diablo. Continuamos. Luego Cristo, ay, perdónenme, me equivoqué allí. Luego podemos ver que Cristo le dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y es el corazón de la enseñanza en este día. Les ruego me disculpen, déjenme ver si puedo ver el tiempo, porque se me hace injusto, ok, 22 minutos, se me hace injusto tenerlos tanto tiempo cuando sé que ustedes tienen responsabilidades por hacer y les prometo que buscaré la ayuda y por supuesto la sabiduría de Dios para no tenerlos tanto tiempo como la vez pasada, ¿no? Que sé que para muchos pudo haber sido muy pesado estar 1 hora y media frente a los teléfonos o sus televisores y que al final de cuentas, ¿no? Tuvieran obligaciones que hacer y la hayan puesto por un lado por estar aquí y se hayan atrasado en sus cosas personales. Así que vamos a tratar de ser un poquito más separados en las clases, que le hace que nos tome 2 o 3 clases, una de ellas, pero que podamos ser lo suficientemente eficaces para la gloria de Dios y para el beneficio de ustedes. Amén. Así que como les decía, Cristo dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? En otras palabras, Cristo les está diciendo, de Satanás ustedes pudieran decir lo que ustedes quieran. Al final de cuentas, ustedes pudieran acusarle de ser hasta pecador porque es una realidad. Él al final de cuentas, él es mentiroso de corazón y su naturaleza es decir mentira y cometer homicidio. Así que no habría ningún problema cuando todos y cada uno de ustedes pudieran decir de él, Satanás es un pecador. Pero Cristo dice, de todas estas cosas que ustedes han escuchado de mí a través de todo este tiempo, de todo lo que han visto que yo he hecho, de todos los milagros y las proezas, y en este caso los que verán más adelante, con todo eso juntado, unido en una sola cosa, en un solo círculo, si pudiéramos decirlo así,
¿quién de ustedes pudiera haber pecado en mí en las cosas que yo estoy haciendo? En las cosas que yo estoy diciendo y en las acciones con las que yo estoy compartiendo con los demás. Acuérdense que hay un momento en que los religiosos le dicen, oye, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? En otras palabras, diciéndole, tu maestro está pecando. Entonces, en otra ocasión le dijo, Jesucristo hizo milagro en días de reposo y ellos se molestaron y se enojaron. Óyeme, ¿por qué el día de reposo? Tiene que ser cualquier otro día, cuando sana a la mujer encorvada, ¿no? Cualquier otro día vengan a ser sanados, pero el día de reposo es para el Señor, ¿no? Como diciéndole, estás pecando contra Dios, estás quebrantando la ley, estás rompiendo la ley, o como cuando sus discípulos recogen espigas y Cristo los deja y les dice, oye, tus discípulos están haciendo lo que la ley nos prohíbe hacer, así que están pecando y tú lo estás permitiendo, estás consintiéndolo. O sea, le pudiera decir, estás pecando contra Dios. Pero Cristo les dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, hablando sinceramente, o sea, hablen de lo profundo del corazón, ¿no? Junten todas las cosas, si pudiéramos decir, que yo he hecho, dicho y que he compartido, y díganme, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y téngalo por seguro que la Biblia no nos muestra que nadie, absolutamente nadie, le hace saber a Cristo qué fue el pecado que él tiene. Sabemos que más adelante, o sea, en los siguientes versículos, vamos a encontrar que le acusan de ser samaritano, pero más sin embargo no le dicen, tú has pecado contra esto. Así que no hay ninguno de ellos que pudo haberle acusado de pecado. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Que podemos ver en la escritura, que si ellos mismos, estando en presencia de Él, viendo todo lo que vieron y oyendo todo lo que oyeron y percibiendo los milagros, no las proezas de Dios, ninguno de ellos podrá jamás decirle que ha pecado. ¿Y por qué decía yo que es el corazón de la enseñanza? Porque precisamente ese es el problema que encontramos hoy en día, ¿no? Hablando ahora sí, ¿no? En la aplicación de la enseñanza para nuestra vida. Y que por supuesto, vuelvo a recalcar una vez más, todo lo hago por la palabra del Señor, a través de ella, y para que el Señor sea glorificado en su propia palabra, que siempre va a ser verdad, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y la cosa es que jamás, no solamente ellos, jamás en el mundo entero hay o habrá ningún ser humano que jamás pueda apuntar a Cristo con el dedo diciéndole, tú has pecado. Pero más sin embargo, sí podemos encontrar a personas que a pesar de que jamás podrán demostrar que Jesús haya pecado, estas personas sí puedan y quieran decir que Jesús sí pecó. Como les digo, no, mi punto no es hablar de la persona en sí, sino hablar de lo que la persona dijo. Como la semana pasada que yo les hablé de tres pastores, pero yo no les hablé de los pastores. Así que guardo el respeto a la persona, pero más sin embargo mi interés está en la enseñanza que ellos dieron. Ahora bien, hace 3 días, más o menos el miércoles por ahí, 3, 4 días, en lo que yo me meto por YouTube, en los shorts o los videos cortos, voy pasando y de repente me topo con una persona que está haciendo un argumento en contra de un pastor. Y la razón de que él hacía el argumento, y yo lo miré muy bien acertado, era porque el pastor, en este caso en particular, estaba diciendo que Jesús era pecador. Como les digo, nadie pudiera afirmar o comprobar que Cristo haya pecado, y no lo podrá hacer jamás, pero más sin embargo van a querer o van a poder decir que Jesús sí pecó.
cuando sabemos que eso no es la realidad, ¿no? Aún aquí nadie que estuvo frente a Jesús pudo decirle a Jesús, oh sí, tú pecaste en esto, en aquello, en aquello. Y si alguien que estuvo frente a Jesús y lo pudo ver caminar y lo pudo ver trabajar, obrar, hablar, no enseñar, ninguno de ellos pudo encontrar pecado en Jesús. ¿Cómo lo encontraremos nosotros? Que nunca lo hemos visto. Así que le digo yo, este pastor utilizó como ejemplo a Juan capítulo 8, versículo 1 al versículo 11, donde habla de la mujer adúltera. ¿Recuerdan cuando vinieron aquel grupo de religiosos con la mujer adúltera para presentársela delante de Jesús y decirle, hemos encontrado a esta mujer en pleno adulterio, y lo hicieron por hipocresía, por tentar al Señor? Porque al final de cuentas, ¿a dónde estaba aquel hombre que estaba adulterando con ella cuando la palabra del Señor o los escritos del Antiguo Testamento, la ley, indicaba que ambos tenían que morir? ¿Dónde estaba el hombre? Así que se podía ver la hipocresía en ellos a, a, a leguas, como decimos nosotros en nuestro país. Así que el Cristo se puso a escribir en la tierra, y al final de cuentas, él insistieron e insistieron hasta que Jesús se levanta y le dice, bueno, quien de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Y comenta el pastor que las personas, desde el más grande hasta el más pequeño, empezaron a retirarse de ahí porque todos eran pecadores y ninguno estaba libre de pecado, y al final de cuentas se quedó Jesús y la mujer sola. De ese grupo, ¿no? Perdón, de ese grupo que estaba acusando a esta mujer y que querían buscar cómo acusar a Jesucristo. Entonces dice él, Jesús se levanta y le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Perdón, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Así que el pastor utiliza esa palabra de Jesús para decir, Jesús le dijo, ni yo te condeno, porque también soy hombre y soy pecador. Así que él trata de argumentar diciendo, como Cristo dijo que el que estuviera libre de pecado sea en arrojar la primera piedra, si Cristo hubiera estado libre de pecado, él le hubiera arrojado la primera piedra. Pero más, sin embargo, sabemos que Dios prende al sabio en su sabiduría, ¿no? Como dice la palabra del Señor. Y al final de cuentas, este hombre está diciendo, Jesús es pecador, mas sin embargo, él no había escuchado a Jesucristo decir que él no había venido para quitar la vida, sino más bien para darla. Cuando dicen aquellos siervos del Señor, ¿no? Los apóstoles, Señor, ¿quieres que descendamos fuego para que los consuma como mandó Elías? Le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Él no había venido para destruir a la humanidad. Él había venido para él morir por la humanidad, para darles la oportunidad de la salvación y de la vida eterna. Así que le digo, este pastor, confundido por Satanás con una media verdad, al final de cuentas comete el error más grande de su vida: querer acusar a nuestro Señor Jesucristo como un pecador. Como les digo, no sabemos, cuando yo escucho este tipo de enseñanza, esta clase de enseñanza, en mi mente viene una indignación preguntándome y diciéndome, ¿a quién están escuchando estos hombres? ¿De quién están siendo enseñados? ¿Qué libros están leyendo como para llegar a una confusión tan grande y decir de aquel que nos salvó la vida y dio su vida en rescate por nosotros, aquella vida que nosotros debimos de haber vivido clavados en esa cruz, de haber sido golpeados y desfigurados por los romanos por nuestros pecados, que vino a dar él, a tomar él nuestro lugar? ¿Cómo nosotros podemos decir que es un hombre que peca, que miente, que engaña y que no tiene poder? Así que les digo, en este caso en particular, podemos ver que de alguna forma o por algún medio,
están recibiendo información que al final de cuentas no es la palabra de Dios. Y como no es la palabra de Dios, podemos deducir lo que Cristo les dijo a estas personas. Y a mí, que les digo la verdad, no me creéis. En otras palabras, alguien está hablando a la vida de estas personas, pero no les está diciendo la verdad, sino una verdad a medias que al final de cuentas es una mentira, y a él sí le están creyendo, pero a Dios y a su palabra que la dejó escrita para nosotros, no la están creyendo. Y digo yo, ¿de quién se están alimentando estas personas? ¿De quién? ¿De la palabra de Dios? No lo creo. Y yo me pongo a pensar, y esto es lo que les traigo a ustedes a reflexionar. Si Cristo, yo venía a mi mente en lo que yo meditaba y pensaba en estas palabras, vino a mi mente un pensamiento. Y ese pensamiento nos, ahora sí, con todo respeto lo digo, para la gloria de Dios también, no sé si vino producido de mi interior, de mi propio ser, o ves un pensamiento que Dios trajo a mi vida relacionado a esto que a estas palabras que yo quería compartir. Y el pensamiento era así: si Cristo le placiera, Él le placiera llamarnos a todos sus siervos, a todos aquellos que enseñamos la palabra del Señor de una manera u otra, siendo predicador, maestro, pastor, si es el que da una reflexión, aunque sea solamente, si es aquella persona que al final de cuentas da unas palabras, no frente a un público de la palabra de Dios. Si Cristo viniera y nos llamara a una reunión a todos nosotros, y él en esa reunión, él fuera el centro, que nosotros pudiéramos verlo como si estuviera hablándonos a nuestros propios ojos. Y él utilizara, nos hiciera una sola pregunta, reunidos todos los que enseñamos la palabra de Dios, y Cristo en el centro, en esa reunión, viéndonos a todos y cada uno de nosotros. Y él solamente nos hiciera una sola pregunta, con solo 7 palabras, y él nos dijera: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Que nos mirara fijamente a los ojos y nos hablara al corazón, a lo profundo de nuestro corazón, con esas 7 preguntas, con esas 7 palabras en esa pregunta, y nos dijera: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Yo sería el primero en levantar la mano, pero no para decir que Cristo ha pecado, sino todo lo contrario, para decir que Él jamás en la vida pecó. Él es nuestro Salvador. Él es Dios. Él nos ama. Él nos cuida y nos protege y nos ayuda. ¿Cómo pudiéramos nosotros decir que Él ha pecado cuando Él ha tomado nuestro lugar, que nos correspondía a nosotros en la cruz del Calvario? Sería el primero en levantarle la mano y decir: Señor, tú eres santo, 3 veces santo, y lo serás por la eternidad. Jamás me atrevería a decir que mi Dios ha pecado. Y como la presencia de Dios, natural, genuina, de su naturaleza, la verdad de su naturaleza, ¿no? O en este caso en su propia naturaleza, la verdad viva frente a nosotros, su presencia sería tan fuerte que muchas personas con este tipo de pensamiento, estoy seguro que caerían de rodillas delante de Él diciéndole: Señor, perdón, porque he pecado, diciendo que tú eres pecador. Porque al final de cuentas, la presencia de la verdad que es Jesucristo caería sobre todos nosotros y calaría en lo profundo de nuestro corazón y arrebataría nuestros pensamientos de maldad, y nos hubiéramos quedado como quedó David diciendo: Señor, he pecado contra ti. Jamás ningún ser humano podría levantar la mano contra Cristo y apuntarle y decirle: sí, tú has pecado. Y aunque pudiera levantar la mano con tanta alevosía, con tanto orgullo y con tanta maldad en su corazón, jamás en la vida podría comprobarlo, porque nuestro Dios jamás miente. Así que le digo, ¿qué sería
Y lo digo para aquellos que tienen ese pensamiento erróneo. ¿Qué sería de ti si Cristo viniera y bajara literalmente y te llamara a esa reunión y te preguntara con 7 palabras diciéndote, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes levantaría la mano? ¿Levantarían la mano estas personas con estos pensamientos que seguramente no son los únicos? Pues veo que las medias verdades de Satanás se están regando por todo alrededor del mundo a diferentes personas, siervos fieles, ¿no? Que aman al Señor, pero que lamentablemente se han dejado engañar por la media verdad de Satanás y tirando por la basura la verdad de Cristo. Así que el Señor nos ayude a nosotros a poder verdaderamente discernir y entender, en este caso en particular, que Dios es verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo pretenden, en este caso en particular, llegar estas personas al Padre diciendo que aquel que es el único camino para llegar a Él no es un camino verdadero, que es un camino de mentira, de verdad, de mentira, de engaño y de falsedad? Es imposible. Así que el Señor permita en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos siempre, con la ayuda del Señor, escuchar la verdad de Dios, que poder entenderla, que el Señor nos ayude a nosotros a discernir entre lo bueno y lo malo, que Él nos ayude a nosotros a poder digerir en nuestra vida y tener ese hábito de poder canalizar la voz, si pudiéramos decirlo así, de nuestro Dios a través de su Santo Espíritu, y que también podamos distinguir entre la voz de nuestro Dios y la voz de nuestro enemigo, que es Satanás, con esas medias verdades. Y al percatarnos de esas medias verdades, que el Señor nos ayude a rechazarlas rotundamente y a tirarlas por el suelo y nunca ponerlas en práctica en nuestras vidas. Porque si nosotros nos dejamos llevar por esas medias verdades de Satanás, cometeremos el mismo error que hemos visto en estos 4 pastores. Y no estoy diciendo, una vez más, con todo respeto, no estoy hablando de la persona en sí, sino de la enseñanza que se compartió a través de sus labios. Y ni mucho menos, como les dije la semana pasada, no estoy hablando diciendo, oh, estos pastores van al infierno, estos pastores van a ser condenados. De ninguna manera. Le digo, la mayoría de ellos son personas a quienes aprecio mucho y he aprendido mucho de ellos, pero que al final de cuentas, como seres humanos, solo podemos escuchar 2 voces espiritualmente hablando, la de Satanás y la de nuestro Dios. La pregunta es, ¿a cuál de las 2 voces vamos a hacer caso? Y lo digo compartiendo con aquellas personas que aún también no se han rendido a Cristo, que han vivido engañados por Satanás toda una vida, diciendo que el cristianismo no es nada más que pensamiento de hombres y que al final de cuentas no es verdad y que es una mentira, un engaño y que estamos en contra de sus vidas, de sus actitudes, de sus tradiciones y todo lo demás, cuando al final de cuentas solamente somos seres humanos como ustedes, que también hubo en nuestra vida necesidad de salvación por Dios y que Dios en su misericordia se plació hablarnos de su palabra a través de su siervo para salvar nuestras vidas y que es lo único que el Señor desea, salvar vuestras vidas también para la gloria de su nombre. Así que permita el Señor que todos y cada uno de ustedes que todavía hasta el día de hoy tienen la palabra del Señor como sus enemigos o como una mentira o como un engaño, viviendo en sus propias vidas, en sus propios pensamientos, en sus propias tradiciones, de verdad, yo les recomiendo que se acerquen a Dios y que en su misericordia busquen la salvación de Dios, pidiéndole perdón por vuestros pecados y pidiéndole que les ayude verdaderamente a creer la verdad de la palabra de Dios. Y por supuesto, salir de esa condenación eterna a la que todo el mundo va. Todo ser humano, desde el primero que nació hasta el último que van a nacer,
vamos directo a la condenación, pero que en el camino Jesucristo les place hacer un alto para hacernos saber de la salvación y de la vida eterna que existe en Él. Y le place a Él ayudarnos para que nosotros le aceptemos y en este caso en particular vengamos a la vida eterna para la gloria de su nombre. Así que lo dejo con la pregunta del millón que no la escribí, esa que tengo es otra. Aquella pregunta del millón que diría, ¿qué voz verdaderamente desearías escuchar? ¿Desearías escuchar en tu vida o toda tu vida esas medias verdades que te llevan al engaño, al error y a la mentira? ¿O desearías escuchar mejor la verdad de Dios que está en su palabra, la Biblia? Lo dejo a ti para que el Señor te dé sabiduría y entendimiento y puedas escoger lo mejor para tu vida espiritual, que es creer la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué les parece si oramos, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales? Y le pedimos a Dios que nos ayude, porque ninguno de nosotros, como dije la semana pasada, ninguno de nosotros está absento de no ser engañado por Satanás. A todos y cada uno de nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo o peor, como le han pasado a estos 4 ejemplos que yo he compartido. Y que repito, mi asunto no es con la persona, mi asunto es con la enseñanza que puede afectar a cientos, decenas y posiblemente miles de personas a través de los medios sociales. Y en este caso en particular será afectado por esas medias verdades. Así que el Señor nos ayude y nos libre y nos guarde y nos ayude a entender cuando el enemigo viene con esas medias verdades acerca de nuestros hermanos en Cristo, medias verdades acerca de nuestros padres, medias verdades acerca de nuestros hermanos, medias verdades acerca de nuestros hijos, medias verdades acerca de nuestros primos, tíos y todo tipo de familiares, etcétera, etcétera. Y sobre todo, esas medias verdades acerca de la palabra de Dios. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos. Permita en tu misericordia, Señor, que todos nuestros pecados sean siempre borrados delante de ti. Perdónanos, Padre, si alguna vez nos hemos dejado seducir por las medias verdades de Satanás y hemos incluso no solamente recibido su mentira, sino también la hemos compartido, enseñado y la hemos educado a otras personas en esos engaños que el enemigo dulcemente ha traído a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestros oídos o incluso a través de nuestros ojos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos a corregir nuestros pasos. Nuestro anhelo y nuestro deseo es poder estar contigo por la eternidad. Permita en tu misericordia que tu hermoso Espíritu Santo, quien mora en nosotros, Señor Santo de Israel, hable en nuestra vida tan seguido como sea posible, que nos haga hábito en nuestro ser de poder comprender y entender verdaderamente cuando Él nos está hablando. Y que cuando venga esa voz extraña del enemigo de nuestras almas a querer endulzar nuestros oídos con esas medias verdades que en realidad son mentiras profundas de su entero ser, porque Él es padre de mentira y Él vive en la mentira, en el engaño y en el homicidio, Señor. Que nosotros podamos desecharlo para la gloria de tu nombre, que podamos deshacerlo de nuestras vidas, que no le prestemos ni la más mínima atención, porque nos percataríamos a través de tu Santo Espíritu que eso no es tu verdad, que eso no es tu palabra, que ese no eres tú hablando nuestras vidas, sino que Satanás viene suavemente con esas medias verdades a querer engañarnos para ayudarnos a cometer pecado contra ti, Señor, contra tu palabra, contra tus pequeñitos y contra aquellos que tú has dado vida en esta tierra. Ayúdanos, Padre, porque ciertamente, Señor, con tantito que nos descuidemos, el enemigo aprovecha esa oportunidad. No dejes, Señor, que nosotros le abramos la puerta ni la ventana
ni el hueco más pequeñito de nuestra vida espiritual a Satanás, para que él no pueda tomar aprovechamiento como lo hizo también incluso con tus siervos en el pasado. Como en aquel momento en que Pedro te dijo, nada de esto te acontezca, mi Señor. Una palabra tan dulce, tan suave, tan tierna, tratando de preservar la vida, pero más sin embargo, tú lo reprendiste y le dijiste no precisamente a que él era Satanás, pero que estaba siendo utilizado por Satanás y le dijiste, aléjate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En otras palabras, estabas diciéndole a Pedro que los pensamientos que venían a él no eran precisamente de un corazón enternecido para contigo, sino del corazón endurecido, malvado, engañoso y mentiroso de Satanás mismo. Ayúdanos a nosotros a percatarnos de ello, Señor, y a no pecar contra ti. Pero si hubiese algún momento, Señor, oportuno, donde nosotros nos hubiésemos descuidado y hubiésemos abierto un hueco mínimo a Satanás y pecásemos contra ti creyendo esa media verdad, Señor, y que con esa media verdad destruyésemos familia, en tu misericordia te rogamos que nos ayudes a entender, Señor, el daño que hemos causado y que nos ayudes, Señor, en tu misericordia a que en lugar de correr en contra hacia otro lugar, que vayamos corriendo a tus pies, tirándonos de rodillas, clamando si es posible y si es necesario con lágrimas delante de ti, pidiéndote perdón y pidiéndote que puedas restaurar esa familia, esas personas, esos amigos a quienes hemos apartado de nuestra vida por causa de haber sido seducidos con el engaño de Satanás. Te lo rogamos y te lo suplicamos, Señor, sabiendo que tu palabra es verdad y que tu palabra dice que tú estarías ahí con nosotros todos los días del mundo, hasta el fin del mundo, todos los días de nuestra vida, Señor. Y eso incluye los días que nosotros tropecemos contra ti. Gracias, Padre, porque nosotros sí creemos esa verdad, que a pesar de que nos equivoquemos, que tú estarías con nosotros para glorificarte en nuestra vida. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. A Dios sea siempre toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Permita el Señor que en su misericordia pueda mantenerlos firmes en la verdad de la palabra del Señor y que el Señor pueda poner, si pudiéramos decirlo así, escudo sobre sus oídos, sus ojos, sus labios, su subconsciente, su mente y su corazón, guardándolos de esas medias verdades que trae sutilmente Satanás para engañarnos y para querer convencernos de esas mentiras y que mucho menos salgan de nuestros labios y afecten a comunidades incluso completas, si pudiéramos decirlo así. Que el Señor bendiga la vida de todos y cada uno de ustedes y los guarde de ese engaño de Satanás y nos ayude a seguir adelante. Y por supuesto, que el Señor bendiga a todos estos pastores, a todos sus siervos, a todos sus maestros, a todos sus dirigentes y les ayude a ellos en su misericordia a reconocer las medias verdades del enemigo y que ellos puedan cambiar de pensamiento, cambiar de palabra y pedirle al Señor que sea Él ungiendo sus labios para que sean sus labios proclamando la verdad de nuestro Señor a través de Jesucristo, a través, perdón, de su palabra. Así que Dios les continúe bendiciendo grandemente, que Dios les ayude a seguir adelante. Recuerde que Cristo les ama y nosotros también. Reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto y que Dios les bendiga grandemente. Adiós.